El episodio 23 de la octava temporada de Los Simpson nos presenta a Frank Grimes, un nuevo empleado de Barnes, de la central nuclear. En el trabajo conoce a Homer, quien por su torpeza le hace la vida imposible. Lo interrumpe durante su horario laboral, se come su almuerzo, daña sus pertenencias e incluso provoca la disminución de su salario. Con justa razón, el susodicho se declara su enemigo. Homer no puede soportarlo, así que lo invita a su casa con el fin de amigarse. Allí el personaje descubre que el protagonista es un idiota con suerte. Según él, es un inútil que va por la vida haciendo el menor esfuerzo posible y se alimenta de la gente decente y trabajadora, porque a diferencia de Grimes, que trabaja como burro todos los días de su vida y apenas recibe lo necesario para cortarse el pelo y rentar un pequeño departamento en una zona horrible, Homer tiene una casa de ensueño y una espléndida familia. Por ejemplo, cosa que dice el personaje que no merece. Esa es la palabra clave, merecer. El diccionario define como ser digno de aprecio, valor, reconocimiento o atención. Está estrechamente relacionada con el ideal de justicia, el cual consiste en darle a cada quien lo que le corresponde. Este, a su vez, se constituye primordialmente por la igualdad, cuyo principio es tratar del mismo modo al que es igual y de modo distinto al que es desigual. Decía Aristóteles, así por ejemplo, entendemos que si alguien trabaja más que otro, lo justo sería que reciba una recompensa mayor. Lo cierto es que el sistema en el que vivimos, sea capitalista o sea mortista o pipista, no es justo, ¿vale? No es un sistema justo, no está basado en la justicia como tal. Por lo tanto, siendo mero alguien que ni siquiera posee los conocimientos necesarios para ejercer el trabajo del cual se ocupa, es comprensible el resentimiento de Grimes, porque no es justo que él se haya matado estudiando para estar ahí mientras otro que ni siquiera ha hecho la carrera también lo esté. Es decir, Homer ni siquiera tiene las capacidades para dirigir la planta nuclear, ¿no? Pero está ahí, en cambio. Este sentir, según el filósofo antes dicho, es la reacción natural ante una injusticia o un agravio sufrido, y puede ser justo y necesario para obrar porque se respeten nuestros derechos y los del prójimo. Se trata en este caso de una justa indignación. Sin embargo, el resentimiento puede tomarse negativo y destructivo si se alimenta de manera injustificada y se dirige indiscriminadamente hacia todos los que nos rodean. Un ejemplo positivo es Naruto, que usó su sufrimiento como empuje para mejorar y salir adelante. Uno negativo es Sasuke, cuya tragedia le sirvió como excusa para cobrar venganza contra su hermano y perderse en lo más profundo de la oscuridad, rivales resentidos y culos rotos, en fin. Con esto claro, podemos ver que el problema de Frank Grimes no fue su resentimiento, pues tuvo una vida muy complicada y consiguió todo por él. Camino difícil. Y es normal que eso le afecte. El problema fue que se desquitó con Homer, alguien que no tenía nada que ver con ello. ¿Acaso fue su culpa haber tenido una infancia relativamente normal junto a su padre, mientras el otro tuvo que trabajar desde pequeño tras haber sido abandonado por ambos? Aunque Homer se metiese un lápiz por la nariz y le llegara al cerebro y le taponara la inteligencia. Que Barnes lo haya acomodado en un puesto laboral para el que no está calificado solo porque le agradó. Que Marge, la madre de sus hijos, se haya enamorado de él y no tenga que gastar su dinero en suripantas. Que el padre le haya comprado una casa y se haya librado de la renta de un piso, obviamente no, guste o no, la realidad capitalista es así. La gente no tiene lo que merece según su esfuerzo, tiene lo que recibe de acuerdo a las oportunidades que tuvo y pudo aprovechar, lo merezca o no. El mundo en el que vivimos no es justo ni equitativo, es aleatorio y cruel. Hay personas que pasan toda su vida trabajando y aún así mueren en la pobreza, mientras que otras nacen en la riqueza sin haber trabajado nunca.
como también hay personas que nacieron pobres y se volvieron ricos que tras haber tomado malas decisiones se vuelven pobres, o gente desafortunada que no consigue trabajo y depende de pensiones y subsidios del Estado. La vida es una competencia entre personas desiguales y las competencias no son justas. Cuando competimos no gana quien se lo merece, quien se esfuerza más, el que más sabe. Gana el que hace lo que debe hacer para ganar, independientemente del mérito, el esfuerzo y la sapiencia. Los Simpson lo muestran muy bien. El señor Barnes, por ejemplo, es un ser horrible que no sabe hacer absolutamente nada cotidiano solo y está podrido en pasta por haber heredado la fortuna de su abuelo, y en una ocasión, dado que no conoce las reglas del sistema, fue capaz de volver a construir su imperio luego de perderlo todo gracias a su esfuerzo inicial, la inversión de capital y la buena explotación de la fuerza de trabajo ajena. Amigos, si sacamos la cuota semanal, los llevo al lago con más cantidad de patos que hayan soñado. 3 colainas. Así me hicieron votar por Lyndon LaRouche, como dijo Robert Kiyosaki, empresario e inversor conocido por su obra Padre Rico, Padre Pobre. Solo tienes un cierto número de horas en un día y cierto límite para que puedas trabajar. Entonces, ¿por qué trabajar duramente para conseguir dinero? Aprende a hacer que el dinero y la gente trabajen para ti y serás libre para hacer cosas importantes. La clave del éxito entonces no es trabajar duro por más tiempo, sino producir más en menos tiempo. Algo que Barnes, el propietario de la planta nuclear, puede hacer porque otros trabajan para él, entre ellos Homer y Grimes, trabajadores asalariados en relación de dependencia que no poseen los medios de producción y el capital necesario para explotar el trabajo ajeno en provecho propio, y se ven en la necesidad y obligación de ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o un salario. El primero, sin embargo, tiene conciencia de clase y entiende cómo funciona el sistema. Sabe que vive del pago que recibe como por cumplir un determinado horario laboral y no por lo que vale su esfuerzo. Así que no se desvive por el trabajo. Además, le gustaría ser rico y cree que con dinero se solucionaría muchos de sus problemas. Su realidad material no le impide pasar tiempo con su familia, mirar televisión, comer mucha comida, tomar cerveza y hacer todas las cosas que le gustan. Homer, a diferencia de Grimes, es feliz. Disfruto demasiado la vida para angustiarme. Deberías hacer lo mismo. Y aunque tuvo mucha más suerte que su enemigo, este tenía más preparación y capacidad, cualidades que en última instancia son más importantes para la clase trabajadora. Porque el protagonista, por ejemplo, no lo contrataría nadie más que Barnes porque es un inútil, sin formación ni habilidad, mientras que Grimes era universitario y trabajador responsable. Aunque su vida no era sencilla, tenía herramientas, conocimientos que le abrían puertas, pero en lugar de centrarse en todo lo que había logrado y destinar sus fuerzas en aquello que podía conseguir, le echó la culpa a un don nadie al que intentó perjudicar, muriendo miserablemente cuando por fin, después de tanto sudor, sangre y sufrimiento, tenía algo que valía la pena, algo que lo alejaba de ser un simple proletario como Homero. Como dijo el filósofo francés Jean-Paul Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, aunque la vida de alguien pueda verse afectada por factores externos como su entorno social, el sistema económico, el sistema político, su familia, su educación, etc., lo que realmente importa es lo que nosotros hacemos, porque aunque no podemos elegir la circunstancia en la que nacemos y crecemos, podemos decidir cómo las afrontamos y cómo actuamos al respecto. Por lo tanto, todos somos libres en tanto que como seres humanos tenemos la capacidad inherente de tomar decisiones y actuar. La libertad pues no es un estado que pueda quitarse u otorgarse, sino una condición humana. El fruto de nuestras acciones asumimos libres, pues implica responsabilizarnos por las consecuencias de nuestros actos. Algo que Grimes, como gran parte de los trabajadores alienados, no hizo en el fondo
en el fondo. No era odio lo que sentía, sino inseguridad. No estaba mentalmente preparado para afrontar el mundo real. Él no te odia. Se siente inseguro porque tu vida no ha sido más fácil. Para él ha sido muy duro. Por eso, aunque sabía que es el sistema lo que permite que Homero tenga todo lo que tiene, si vivías en otro país, hace mucho que te habrías muerto de hambre. Prefiero culparlo por eso. Tú eres el cáncer de América, Simpson. Similar a aquellos que critican a las mujeres que hacen fortuna vendiendo contenido provocativo, mientras ellas trabajan todos los días por un salario miserable, por ejemplo. Incapaces de reconocer que es el sistema que defienden el que les permite ganar tanto, haciendo prácticamente nada. Una ventaja que ellas solo aprovechan. Hay muchos que escogen caminos que les dan grandes recompensas como el mínimo esfuerzo. Es la ley de la naturaleza, porque al capitalismo nada más le importa el valor de cambio, la rentabilidad de la ganancia que se pueda obtener con algo. No la satisfacción de necesidades humanas, el bienestar para el mundo, la utilidad social de algo. Y todos los Frank Grimes del mundo que no lo entiendan terminarán muriendo de frustración o desperdiciando todas las oportunidades de la vida debido a sus ideales. Hay que saber aprovechar las oportunidades que nos da la vida. A veces el sentido común es más importante que los ideales. Frank Grimes termina muriendo electrocutado en medio de un ataque de cinismo debido a su envidia a Homer. Muy bien, amigos. Pues eso, Grimes no valoró su vida y valoró más las rencillas que tenía con Homer, y eso lo llevó a la muerte. Muy bien, amigos, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme un pulgar arriba, comentar, compartir el vídeo, seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Esto ha sido el show de Chris Play. El show apenas ha comenzado.